Cerremos los ojitos. Cerremos los ojitos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque podemos conectarnos, Señor, por este medio. Te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor amado. Vamos a pasar el tema de 3 y 4 de Hechos de los Apóstoles, Padre eterno, y pedimos, Señor, que esto que vamos a aprender, Señor amado, nos quede claro, que el Espíritu Santo lo grabe en nuestro corazón, que podamos sacar después del buen tesoro. Amén. Te damos gracias, Padre, y pedimos una bendición para todos los que están conectados y los que se van a conectar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a empezar entonces. Ya, vamos a pasar entonces el capítulo 3 y 4 de Hechos. ¿Ah? Acuérdense que estos Hechos de los Apóstoles no es el libro de las buenas intenciones, sino que cosas que se hicieron. ¿Ah? Porque muchas veces nos quedamos en las puras buenas intenciones. No, aquí son hechos, cosas que se hicieron los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. En el capítulo 3 veremos lo siguiente. Número 1, el primer milagro del apóstol Pedro al sanar un cojo de nacimiento, del 1 al 10. Luego viene el discurso de Pedro para explicar lo sucedido. Tercero, son tomados y llevados a la cárcel. Cuarto, se presentan ante el Sanedrín. Allí Pedro dice que Jesucristo está la salvación. Amén. La frase célebre. Las palabras célebres, dice mi señora. Oro y plata. No tengo plata ni oro, más lo que tengo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Aquí esto es lo que le habla Pedro, mirando a los ojos fijamente al paralítico, esperando de él recibir algo, porque acuérdense que estaba pidiendo limosna, lo ponía todos los días, lo ponían en el templo en la mañana ahí, hasta el atardecer, mendigando. Sí. Ya, vamos a leer Hechos entonces 3:1. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. El texto dice que era la hora novena, la que equivale a las 3 de la tarde de nosotros, porque vamos a entender. Los romanos comenzaban a contar el día a partir del amanecer, aproximadamente las 6 de la mañana. La hora novena, por lo tanto, equivale hoy a las 3 de la tarde. ¿Qué oración se hacía a esa hora? Es la oración que está relacionada con el sacrificio continuo, porque se ofrecía todos los días. Eso que te digo, pues, el Vamos a tener que mutear a las personas porque hay bulla, pero no, en la parte de atrás. Y la presión más. Vamos a ponerle mute a los hermanos porque ahí corta la presión. No hay presión. Oye, ya, po. Ya, ahí. Ya, ahí lo muteamos a todos. Seguimos. Espera un poquito. Ya, ahí va. ¿Qué oración se hacía a esa hora? Esa oración que estaba relacionada con el sacrificio continuo porque se ofrecía todos los días. En el libro de Números encontramos las instrucciones que Dios le dio a su pueblo referente a esta ofrenda diaria. Eso está en Número 28, del 1 al 8. Lo voy a leerlo para que sepamos de qué se trata esto. Voy a leer entonces Número 28, del 1 a 8. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y le dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos
sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Bien, voy a explicar aquí qué es lo que es un efa y qué es lo que era un hin. Un efa era 35 litros o 35 kilos, perdón, 37 kilos o 37 litros, y un hin eran 6,2 litros. ¿Ah? Acuérdense que las medidas que tienen los judíos no son las mismas que tenemos nosotros, para que podamos entender, es como las horas. Por eso que lo expliqué para que no haya duda. Entonces un efa era 35 litros o 35 kilos y un hin eran 6,2 litros. Eso era lo que tenían que hacer los hijos de Israel, hablando de la ofrenda continua, del sacrificio continuo. Bien, seguimos. Después de que termine, vienen las preguntas. Aquí vamos a ver un video para que veamos qué es lo que pasó, para que tengamos una idea de lo que pasó con la sanidad del cojo de nacimiento. ¿Se escucha bien, hermano? Ya, gracias. Una limosna. Una limosna. Por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Bien, aquí podemos ver entonces el milagro que hace Pedro con Juan, con este cojo de nacimiento. Lo importante aquí es cómo Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en los apóstoles, y las instrucciones que le había dado Jesús y lo que ellos habían visto en su maestro. Y ellos lo pusieron en práctica ese día y se dieron cuenta que el poder de Dios estaba en ellos. Amén. Seguimos entonces. Pedro y Juan ante el concilio. Ahí vamos a hablar del capítulo 4, 1, 22, del 1 al 22. Primero, el trío de opositores contra Pedro y Juan, el arresto de los apóstoles. Segundo, la conversión de muchos a Cristo. Tercero, el concilio contra los apóstoles. Cuarto, la defensa y testimonio de Pedro con su mensaje cristocéntrico ante el concilio. Quinto, ¿qué observaron los del concilio referente a Pedro y Juan? Sexto, la deliberación y decisión del concilio. Séptimo, la amenaza contra los apóstoles y la respuesta de Pedro y Juan. Eso es lo que vamos a ver ahora. Hechos 4, del 1 al 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. El trío inicial de opositores contra Pedro y Juan, el arresto de los apóstoles. Los líderes religiosos resentidos con Pedro y Juan por su enseñanza y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Quiénes eran los opositores contra los apóstoles? Hechos 4:1. Los sacerdotes, jefes de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Ellos constituían el partido más aristocrático, rico y poderoso de Jerusalén. Eran materialistas, negaban la vida futura y la inmortalidad del alma. Los saduceos fueron los principales opositores de la iglesia cristiana. El arresto de Pedro y Juan no sucedió por el milagro del cojo, sino por la instigación directa de los saduceos. Los saduceos eran una pequeña secta de judíos centrada en Jerusalén, pero con mucha influencia religiosa y política en el judaísmo. Eran más políticos que religiosos. Hechos del 4 del 1, dice, y 5:17. Ahí tenemos la referencia de esta secta. La mayoría de los saduceos eran sacerdotes, ocupaban los cargos principales del sacerdocio y rituales del templo. La palabra saduceo viene del griego saddokaios, que significa partidarios de la justicia. Su idea meramente racionalista de la religión estaba en oposición a lo sobrenatural de la de los fariseos, lo que hacía que negaban la realidad de la resurrección, los ángeles y los espíritus. Ahí hay citas, Marcos, Hechos y otras en Hechos. Jesús les reprendió por su gran error doctrinal debido a la ignorancia intencional de las Escrituras y el poder de Dios. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué significa estar resentido? Es estar ofendido o enojado por algo. Sinónimos: molesto, ofendido, disgustado, dolido, enfadado, enojado. Así estaban ellos. Esto cuando escucharon hablar de la resurrección. Acuérdense que de la resurrección el único que había hablado era Jesucristo. El único que había hablado de la resurrección había sido Jesucristo.
Hechos 4:3. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pedro y Juan arrestados, encarcelados hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Qué podemos padecer por la causa de Cristo? Aborrecidos, amenazados, perseguidos, burla, vituperios, castigo, tortura, maltratos, cárcel y muerte. Eso vamos a pasar todos nosotros, ¿eh? Bueno, la palabra habla de que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Cómo cuántos creyeron en Jerusalén? No. En Pentecostés, como 3.000 personas, Hechos 2:41, en el templo, como 5.000 varones en Hechos 4:4. El total, 8.000. ¿Se acuerda que la otra vez cuando pasó el pastor Víctor habló de los 3.000 que se convirtieron en Pentecostés? Bueno, ahí fue la primera vez que Pedro usa las llaves y aquí la usa de nuevo la segunda vez, que son 5.000 los que se convierten. ¿Ah? En la primera, 3.000 y la segunda, 5.000. Seguimos. Hechos 4, del 5 al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Aquí vemos que los ponen entonces a decir en qué nombre habían hecho esta sanidad a ¿cómo se llama? A este cojo. ¿Y por qué hablaban de la resurrección? Porque ellos nunca habían escuchado, acuérdense que Jesús habló de esto, pero ellos no eran discípulos de Jesús. Me refiero a todos los sumos sacerdotes, Caifás, Anás, todos estos sectas que habían en el tiempo de Jesús, los herodianos, estaban los saduceos, todos ellos no creyeron en Jesús, ninguno. Solamente el pueblo. ¿Quién era el concilio y quién lo constituían? Los apóstoles fueron presentados ante un tribunal compuesto de gobernantes, ancianos y escribas. Estos tres grupos constituían el concilio, Sanedrín o la Corte Suprema de los Judíos. ¿Qué era el concilio? Sanedrín fue el nombre dado al concilio o consejo judío establecido de los últimos 2 siglos antes de Cristo, activo hasta el año 70 después de Cristo, cuando se produjo la diáspora. Era un cuerpo de aristocracia sacerdotal y de la nobleza compuesto de 70 y 71 miembros con sede en Jerusalén. Trabajaba bajo la dirección del sumo sacerdote y tenía funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Mateos 10:17 y Marcos 13:9. Esto viene en recuerdo de Moisés y los 70 ancianos, en Números 11, 16, 17, que tenía la autoridad no solo religiosa, sino civil, hasta donde se les permitía el gobierno romano. ¿Quiénes constituían el concilio? El grupo de gobernantes o sumos sacerdotes era el cuerpo representativo de la aristocracia sacerdotal, es decir, los saduceos. Los ancianos, el segundo grupo, eran los hombres respetados de la comunidad y podían aportar una buena contribución en cuanto a los asuntos públicos. El tercer grupo era el de los escribas o doctores de la ley, perteneciente en su mayoría a los fariseos. El presidente de este tribunal era el sumo sacerdote, que en esta ocasión era Caifás, el mismo de la pasión de Cristo,
Juan 18:13. Los dos hombres, Caifás y Anás, tenían el título de sumo sacerdote. Caifás, yerno de Anás, por ser el presidente actual, y Anás por ser el presidente emérito. Hechos 4:8-12. La defensa de Pedro ante el concilio con su mensaje cristocéntrico. Acuérdense que estaban presos ellos y ellos tenían que hacer una defensa ante el concilio. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4, 13, 14. ¿Qué vieron los opositores de los apóstoles? Vamos a leer entonces Hechos 4, 13, 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Cuál era el problema para los religiosos judíos? El cuadro nos presenta un milagro hecho y presenciado por miles, y el que recibió el milagro era una persona conocida. El sermón de Pedro, basado en Jesús como el Mesías, y su fuerte énfasis sobre la resurrección y exaltación. Bien, aquí podemos ver que este hombre cojo de nacimiento, que a mí me llama mucho la atención porque yo he predicado de esto, es que este hombre, a mí lo que más me llama la atención, la segunda vez que prediqué de esto, es que este cojo nadie le enseñó a caminar. Me llamó mucho la atención eso, cuando Pedro le dice: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Dice que al momento se le afirmaron los tobillos y el hombre saltaba y lleno de la presencia de Dios, corría, saltaba, se metió adentro del templo y toda la gente quedó admirada porque todos lo vieron, el milagro, todos lo conocieron, que era el que bendigaba afuera del templo. Y ahí uno se da cuenta lo milagroso del Señor, porque usted, si lo ponen en una parte, usted está hincado, se para y queda como tullido. Este dice que al momento se le firmaron los tobillos, los pies, y saltaba, y lo que más me llama la atención, este nunca le enseñaron a caminar, si nunca caminó. Pues. Entonces, cómo el poder de Dios, la maravilla de Dios, ver a un hombre cojo de nacimiento, saltando, corriendo, y solamente por el poder de Dios. Eso es lo que más me llama la atención de este texto bíblico. ¿Por qué se maravillaban los del concilio? Por el denuedo, por la palabra de Pedro y Juan. ¿Por qué Pedro y Juan eran hombres iletrados y del pueblo? Mostraban con sus palabras y conductas que habían estado con Jesús. La prueba irrefutable al ver al cojo sanado. Hechos 4, 15 y 17, la deliberación y decisión del concilio. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenaza y respuesta. Hechos 4:18. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los del concilio les amenazaron no hablar ni enseñar más en el nombre de Jesús y los soltaron. Inmediatamente los apóstoles vinieron a los suyos. Hacen una poderosa oración. La vamos a leer, porque no está en el estudio, pero la quiero leer, hermano. Está en Hechos 4, 27 al 31. Dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer con tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo con todo de nuevo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Aquí estamos hablando, pasó lo mismo que en el Pentecostés, con la diferencia que no fueron bautizados con el Espíritu Santo, porque ya eran bautizados con el Espíritu Santo, sino que vino una llenura del Espíritu Santo, sobre todo los que estaban ahí, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y estaban contentos y gozosos. Tenían todas las cosas en común. Esto habla el 4:32 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Una expresión concreta de su unidad y de amor mutuo que se procesaba en la generosidad. Nadie decía ser suyo nada de lo que poseían, sino que estaban dispuestos a compartirlo con los demás, según sus necesidades. Se relata a Bernabé como un ejemplo de esta generosidad desinteresada. Ananías y Zafira, sin embargo, albergaron un espíritu codicioso que los llevó a mentir al Espíritu Santo. La codicia es un pecado peligroso que mina la unidad porque habita en el corazón y no es visible al ojo humano. Aquí hablamos de ser generoso. Bien, hermano, este es el fin de la presentación. Gracias por su atención. Ahora vamos a contestar todas las preguntas, las dudas que tengan. Espero que les haya gustado. Desmutéense, hermano, cada uno lo que quiera hablar, preguntar si tienen alguna duda, si les quedó claro cómo estos hombres llenos del Espíritu Santo no temían ser azotados ni encarcelados. Bueno, ahora estamos todos encarcelados, eso sí, en las casas, pero estamos en pandemia. Ahí estaban encarcelados para que no hablasen en el nombre de Jesucristo,
porque les llamaba mucho la atención de la resurrección. Y no podían hablar nada del cojo, porque el cojo había sido sanado y todo el pueblo lo vio sano, y todos lo conocían que tenía más de 40 años de parecía este cojo, tenía más de 40 años y fue sanado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces todos lo vieron y estaba a la vista. No podían refutar nada en contra de Pedro y Juan, de lo que habían hecho, y Dios respaldaba a su siervo. Si tienen alguna pregunta, desmútense y pueden hablar. ¿Sí, hermana Edith? Yo quería comentar, pastor, que con respecto a este hombre cojo, que de nacimiento era cojo, mi hermano estuvo sin caminar durante todo el tiempo que estuvo hospitalizado y entubado y todo eso, 23 días. Y cuando a él lo fueron a levantar al día 25, no pudo pisar, no se pudo parar. Habían pasado solo 25 días, entonces yo me imagino el milagro al verlo in situ, como lo importante de ver ese hombre que, como dice usted, si estaba ahí como tullido, el pobre no caminaba toda la vida, y cómo pudo caminar, saltar, y como dice la palabra, cuando en la vida real no es posible. No es posible. Claro, por eso que la palabra habla que un milagro va en contra de lo establecido. Es como cuando Josué le dijo que separara el sol y la luna, y le obedecieron. Estamos hablando de una palabra de fe y el respaldo de Dios a su ungido, porque estamos hablando que esto no cualquiera lo hace, sino que tiene que haber una unción sobre la persona. Es tremendo. Sí, es maravilloso, maravilloso ver en estos tiempos eso, que estamos escasos de los milagros ahora en este tiempo.